Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva clase de psicología de la educación. Y tengo un tema bastante interesante que de hecho tiene que ver con lo que pues, tratamos de ver la clase anterior y les explico un poquito. ¿Qué es esto de la psicología de la educación? Pues es que resulta que esos dos grandes ciencias, dos disciplinas, se van a unir la una con la otra. Comencemos primero con los conceptos. Primero, empecemos con la educación. La educación es el arte de educar, de criar, de guiar. ¿Sí? Y hay muchos conceptos que están interrelacionados con ello. Tenemos, por ejemplo, el concepto de mentorear, tenemos el concepto de enseñar, tenemos el concepto de criar, ¿sí? Que son conceptos que se pueden ir confundiendo el uno con el otro. Entonces, en un primer momento, la educación es una educación para culturizar, ¿sí? Culturizar quiere decir introducir a la cultura, es decir, es como un adoctrinamiento en donde nos enseñan cómo ser para la cultura específica en la que nos vamos a sumergir. Entonces, dentro de ese proceso de culturización que a veces le llamamos educación, entonces van a surgir muchos procesos, ¿sí? Y en muchos de esos procesos van a ser confusos porque a veces no sabemos cómo hacer esos procesos. Tenemos este otro concepto que es adoctrinamiento, y en ese proceso de adoctrinamiento también es basado en la cultura. Recordemos que hay una historia que les quiero contar. Anteriormente en China, por ejemplo, el proceso de educación o adoctrinamiento era el siguiente. Cuando había necesidad de reclutamiento, entonces ese proceso de educación, ¿sí? Aunque no lo llamaran así, era cómo hacer que una persona del pueblo se volviera un guerrero, ¿sí? Esos son uno de los antecedentes de la educación. ¿Cómo hacer que una persona común del pueblo, que no supiera leer, que no supiera escribir, que no tuviera fuerza, lo hiciera un guerrero? Y eso lo hacía desde pequeño, jalándolo y guiándolo desde pequeño para poder forjar a alguien. En este caso es para utilizarlo para la guerra, ¿sí? Entonces esos son los primeros fines de la educación. Un fin en donde te culturizo para que seas parte de la sociedad y otro fin en donde te guío para que me seas útil, ¿sí? Más adelante, pues las cosas van cambiando, ¿sí? Y entonces se educa para el trabajo, ¿sí? Educación para el trabajo. Y esto comprende el hecho de que ya no solamente me interesa que seas parte de la sociedad, me interesa que seas útil a la sociedad, ¿sí? Y entonces en ese proceso pues yo te enseño a lo mejor carpintería, te voy a enseñar ebanistería, te voy a enseñar eh, metalurgia, todo lo que esté funcional para la sociedad, te lo voy a enseñar. Depende de las necesidades de la sociedad. Ojo, no es de tu gusto, no importa tu gusto en esa época, ¿sí? Importa qué es lo que necesita la sociedad. Ojo con esa parte. Por otro lado, vamos a lanzarnos con este otro concepto que es de psicología, que como ustedes bien saben, es la ciencia que va a estudiar el comportamiento, el pensamiento, las emociones del ser humano, ¿sí? Etimológicamente hablando, es el tratado del alma, pero pues esa definición ya pasó a la historia. Entonces, vamos a concebir a la psicología como la ciencia del comportamiento humano, ¿sí? Y no solamente eso, sino que va a estudiar los procesos mentales, el comportamiento, las emociones, la forma en la que nos emocionamos y también la forma en la que nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras emociones van a repercutir en nuestro cuerpo, en nuestro soma. Y bueno, ¿qué tiene que ver
la psicología con la educación muchísimo, porque cuando nosotros estamos en ese proceso educativo, siempre hay procesos mentales. Entonces, todo eso que está estudiando la psicología va a aportar muchísimo a la educación, porque la psicología le va a decir a los pedagogos, les va a decir, oye, ¿sabes qué? El maestro o el pedagogo le dice, es que tengo a este niño que no entiendo cómo aprende. Lo que le sirve a los demás, a este niño no le está funcionando. Y entonces, a partir de eso, la psicología dice, bueno, lo que pasa es que este niño aprende de esta manera, este de otra manera y este de otra manera. Es un tema que se llama estilos de aprendizaje. O, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que este niño tiene un problema de aprendizaje y es un tema que también vamos a ver más adelante, ¿sí? O tiene un trastorno del desarrollo que le está impidiendo aprender. De esta manera, estas dos disciplinas se van a hermanar, se van a fusionar en esto que llamamos psicología de la educación, ¿sí? Tanto la educación va a aportar a la psicología con muchos conocimientos, como la psicología va a aportar a la educación, ¿sí? Así es que ese proceso es muy importante para poder comprender todo lo que conlleva esta materia. Y bueno, ahora, dentro de esto mismo, la propia psicología va a tener ramas que nos van a ayudar a comprender un poquito más todo esto de la educación. Por ejemplo, la sociología va a estudiar el comportamiento del ser humano en sociedad, ¿sí? Entonces, la sociología también va a aportar por medio de la psicología social a la educación, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, aspectos de liderazgo. Bueno, ¿y para qué me sirve esta parte del liderazgo? Bueno, es que lo que pasa es que hay ciertos aspectos que pasan en el salón que no pasan en casa. ¿A qué me refiero con esto? Tema de actualidad. Estamos en un proceso en donde, en medio de la pandemia, estamos buscando nuevas estrategias para que los niños, para que los adolescentes, incluso nosotros como adultos, aprendamos. Pero ¿qué resulta? Que estamos conectados a través de este aparato, ¿sí? A través de este celular, y no a todas las personas se les facilita. Entonces tenemos que tomar todo ese conocimiento del pasado y aplicarlo, ¿sale? Pues eso es lo que implica ese conocimiento acerca de la psicología social. Puntualizo un poco más. En grupo aprendemos mejor. Cuando los niños están en el salón, pasa algo bien interesante, ¿sí? A lo mejor el tema es los quebrados, las fracciones. Entonces la maestra o el maestro en cuestión está explicando frente al pizarrón, dándole la espalda a los chamacos, y los chamacos pues están jugando, están haciendo dibujos, que a alguien se le cayó el lapicero, alguien ya picoteó a alguien. Entonces se forma toda una interacción que permite el aprendizaje significativo, un concepto que vamos a ver más adelante. Ese aprendizaje significativo te permite conocer que hay ciertos aspectos conceptuales, ¿sí? Que los entiendes, pero a partir de esa experiencia vivencial. Lamentablemente, frente a este aparatito, al celular, a la computadora, esa experiencia vivencial es diferente. Entonces, la forma en la que tenemos que llegar a los alumnos va a ser diferente. ¿Por qué razón? Porque ya no vamos a tener el poder del grupo, o al menos ya no va a ser de la misma manera. Tenemos las reuniones de chat, de videoconferencias, ¿sí? Y efectivamente estamos en grupo, estamos en constante comunicación, pero no es la misma comunicación que se veía de antaño en una aula presencial, ¿sí? Tenemos aulas virtuales, y uno de los aspectos que pasa y que es muy interesante también de observar es que hay muchos niños que no prenden su cámara, y no la prenden porque tienen pena, y antes eso no se notaba. A lo mejor cuando pasaban al frente, pues se ponían
tiesos, tensos, etcétera, y se burlaban de ellos y se sentaban y se sentían muy mal, pero pasaba. En cambio ahorita están constantemente expuestos a que eso que tanto temen pues esté frente a ellos, porque esta pequeña camarita que tiene el celular siempre los está viendo y eso produce trastornos, ¿sí? Trastornos que por supuesto me han llegado y por eso les estoy hablando de este tema muy específicamente. Pues todo eso lo tenemos que considerar dentro de la psicología de la educación y como les dije, la sociología va a aportar por medio de la psicología social a la psicología educativa. Por su parte, la educación en ese proceso de enseñanza-aprendizaje también va a aportar a la psicología. ¿Conocen este personaje? Baby Shark, 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 Baby Shark, 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 Shark. Mis hijas lo aman, ¿sí? Este es, me parece que mamá Shark, mamá tiburón. Y entonces a través de esto es que va aprendiendo conjuntos, va aprendiendo la relación familiar, va aprendiendo a lo mejor un poquito de vida animal, no mucho realmente, pero va aprendiendo varios conceptos, ¿sí? Eso es el aprendizaje significativo, sin que se dé cuenta. El juego es necesario para el aprendizaje. Y tenemos que innovar, tenemos que ver la forma en la que estos nuevos aprendizajes se lleven a cabo, que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo. Regresémonos un poquito a esta parte de la cultura, ¿sí? Les hablaba hace un momento de ese proceso de educación y les decía que la educación sirve para enculturizar, ¿sí? Es decir, para introducir a una cultura. ¿Pero qué es una cultura? Pues es un conjunto de ideas, de tradiciones, de formas de hablar, de léxico, de formas de vestir, de formas de pensar, de formas de actuar de determinada población. Y esa población puede ser pequeña o puede ser grande. Cuando nosotros nos estamos educando, más bien cuando la sociedad nos está educando, nos está enculturizando, entonces vamos a pasar por ese proceso en donde vamos a formar parte de esa civilización. Nos civiliza, por así decirlo, pero nos va a civilizar dentro de esa cultura que puede ser sana o puede ser insana. Eso quiere decir que el hecho de que estemos educados en una sociedad no significa que seamos, por así decirlo, ay, qué educado es el niño, qué educada es la niña. A lo mejor nacimos en una cuna o en una cultura en donde, por ejemplo, Alvarado, Veracruz, es un lugar donde dicen muchas groserías como parte de su léxico, y entonces si no dices groserías, pues como que estás enojado con ellos. Pero cuando dices groserías, entonces estás bien con cada uno de ellos, ¿sí? Se tratan de mentadas de madre. Hay otra cultura en donde todo es muy buenas tardes, muy buenos días, etc. Y vas a estar educado para ellos, pero no para otra sociedad. Ahora, vamos con un tema todavía más grande, que es las ciencias de la educación. ¿Y qué es eso? Pues son las ciencias, pues es un conjunto de disciplinas que van a estar interesadas en analizar, en describir cómo la educación logra su objetivo, es decir, cómo educamos dentro de las sociedades y en culturas determinadas, y va a tener una extensión muy amplia, que les voy a mostrar más al ratito una imagen de eso para que se vayan dando una idea de qué tan grande es. Dentro de la primera clasificación, lo que les puedo decir es que van a estudiar condiciones generales y locales de la educación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues ahorita lo van a entender con los subtipos. Primero,
van a estudiar la historia de la educación, la historia de la pedagogía, de cómo se fue dando todo ese proceso, cómo el hombre fue desarrollando ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la historia. En segundo, la sociología de la educación, es decir, cómo es que nosotros, los seres humanos, fuimos interactuando para poder conseguir este proceso de enseñanza-aprendizaje y todos los demás conceptos. Luego, cómo es que fue creciendo, ¿sí? Que también es parte de la historia de la educación, es la demografía de la educación. Y por último, dentro de este ámbito, la pedagogía comparada. La segunda rama, ¿sí? O la segunda clasificación tiene que ver con cómo está la situación educativa, y esta va a ser determinada por otras ciencias. Ahí es donde entra la psicología como tal. ¿Qué implica esto? Primero, la fisiología, es decir, por una parte vamos a estudiar cuáles son los órganos que nos hacen aprender, cómo es la importancia de los ojos, de los oídos, de la boca, de la respiración. Todo esto nos va a ayudar a que tengamos un mejor aprendizaje. Obviamente, si el niño no escucha bien, no habla bien, no ve bien, su aprendizaje no va a ser igual al de los demás. Después, la psicología, que ya mencioné anteriormente, todo el impacto que tiene, y las ciencias de la comunicación, ¿sí? Es decir, cómo comunicamos nuestras ideas, qué tan importante es ese proceso, ¿sí? Y por cierto, y por lo tanto, perdón, cuáles son los errores de comunicación como el que estamos teniendo por acá, pero no se preocupen que poco a poco se va a ir aclarando todo esto. Dentro de esta misma área vamos a tener la didáctica y la teoría de los programas, es decir, cómo vamos a elaborar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo es que vamos a planear, por ejemplo, tomando en cuenta que hay niños que aprenden de una manera y otras personas que aprenden de otra, niños, adolescentes, adultos, vaya, ¿cómo es que aprenden? Pues tengo que tomar en cuenta eso y planear algo en base a eso, ¿sí? Y también lo tengo que planear en base a su cultura, en base a su lenguaje, en base a muchísimas características. No va a ser la misma planeación a pesar de que sea la misma materia, a pesar de que sea el mismo tema, no va a ser la misma planeación año con año, aunque esté en la misma escuela, porque va cambiando todo el ambiente, porque va cambiando las generaciones, porque van cambiando los hechos históricos, porque cambiamos de presidente, porque la moneda cuesta más o cuesta menos, y todo eso va impactando, por muy pequeño o grande que sea, va a impactar. Después vamos a ver las ciencias de los métodos y técnicas pedagógicas, es decir, cómo llegamos a hacer que esa educación se dé, y como les dije hace un momento, con el aprendizaje significativo, ¿sí? Sabiendo cuáles son los intereses de estos niños, adolescentes, a los adultos, de qué manera nos acercamos al alumno en ese sentido. Y las ciencias de la evaluación, que quiere decir que el conocimiento, las habilidades que hemos enseñado como docentes, no solamente se trata de que los demos, porque la parte final del proceso de enseñanza-aprendizaje es que el alumno devuelva ese conocimiento, ¿sí? Es decir, que nosotros como docentes sepamos que el alumno aprendió eso que se supone que se le enseñó, y así completa el círculo de enseñanza-aprendizaje. Y por último, dentro de esta rama está la parte de la reflexión, ¿sí? Y el futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Que también hemos hecho nuestro papel, tanto del aspecto de la planeación como desde el aspecto de la práctica, de la puesta en escena y de la evaluación, ¿sí? Es ahí donde vemos la filosofía de la educación y la planificación educativa, pero desde un ámbito más grande, ¿sí? Y ahí es donde nos vamos a meter con reformas educativas. Es decir, por una parte, ¿qué le voy a enseñar a este grupo de niños?
o qué le voy a enseñar, alumnos, a lo mejor para generalizar un poco más, qué le voy a enseñar a este grupo de niños o de alumnos, qué le voy a enseñar a este estado, qué le voy a enseñar a este país, qué grupo de conocimientos, qué grupo de habilidades tengo que desarrollar en base a las necesidades que tengan socialmente hablando, ¿sí? Ya desde un aspecto, como lo dije anteriormente, demográfico. ¿Cuáles son esas necesidades? Así es que, en pocas palabras, de eso se trata las ciencias de la educación y así es como están relacionadas con la psicología de la educación. Hay muchísimos temas que vamos a ir tratando y poco a poco yo les voy a ir dejando actividades que les van a ayudar a entender todos estos temas. Por lo pronto, esto ha sido todo por el día de hoy. Revisen todas las actividades que les estoy dejando para que puedan ir entendiendo. Recuerden que van a poder apoyarse de su guía que está dentro de la plataforma y que yo voy a estar conectado obviamente en el horario de clases, pero en esta ocasión les voy a dejar mi número colgado obviamente en la plataforma, así es que para cualquier contacto aquí estoy. Cuídense mucho y hasta la próxima. Postdata, les voy a dejar una actividad de reflexión sobre este video. Cuídense mucho.